No siempre es fácil elegir a los mejores personajes de una serie. En un elenco reducido, aunque consideres que todos son buenos, al final hay menos donde elegir. En grupos más grandes tiende a haber diferencias, tanto de calidad como de relevancia. Es difícil comparar a un personaje que sale el 5% de la obra con otro que la protagoniza. Al final, todo es subjetivo. Ni escritura, ni diálogos, ni diseño, ni desarrollo, ni aura. Gracias a Dios no hay un criterio unificado. Es lo que tu corazón diga, en consenso con tus huevos derecho e izquierdo. El otro día vi un vídeo en el que mediante una encuesta se elegían a los 99 mejores personajes de Naruto y pensé que podría hacer un top 100 de One Piece. Hice la lista y dije, bueno, calma. Al final lo reduje a 50. Habrá muchos que eches de menos, así que déjame en comentarios cuál te parece atroz que no esté en la lista. Por cierto, me he dado cuenta editando que mientras a la mayoría de secundarios les tiro un montón de flores, a los Mugiwaras les meto alguna rajada que otra. Están en el top 50, obviamente que me gustan, pero son como ese colega al que puedes llamar gilipollas a la cara. Ahora sí, teniendo en cuenta tan refinado criterio, empezamos. Número 50, Jewel Riboney. La supernova que, la primera vez que se presentan, menos llamaba mi atención. No sabía la que se venía, pero que se volvió una de mis favoritas, con ese flashback demoledor, producto de la infinita maldad del gobierno mundial. La muerte de su padre por meramente existir, una niña encomendada al dios del sol, que a muy temprana edad saldría al mar, viendo la vejación y deshumanización a la que sometieron a una persona que solo quería que ella viviera. Puesto 49, Vivi, la princesa de Arabasta, la Nakama en tierra, un personaje importantísimo en el desarrollo de Luffy como capitán. Esa escena en Drum, rogando de rodillas en lugar de pelear, sabiendo de la delicada situación de Nami, una bondadosa princesa que contempló la ruina y la muerte que habían surgido en su amado país, que protagoniza una de las escenas más icónicas de toda la obra, una silenciosa despedida que supone una amistad para toda la vida. Número 48, Franky. Primer Mugiwara de la lista y, como muchos de ellos, víctima de los problemas de distribución de protagonismo. En su arco introductorio suelen tener un protagonismo clave para el desarrollo de la historia. Los siguientes se mantienen relevantes en un rol ya secundario y finalmente son uno más, donde la relevancia se sortea. La introducción de Franky es de las mejores. Su diseño y carisma enseguida consiguen llamar tu atención, además de su enorme fuerza, que nunca volvió a replicar. Posteriormente se mantuvo destacable en arcos como Dressrosa. Pese a eso, a mi gusto, no puede escalar más arriba. Aun contando con la ventaja de formar parte del grupo protagonista, nunca es tan relevante, y hasta cierto punto él, Brook y Jinbe se ven como prescindibles, más allá de su rol en la banda. Número 47, Katakuri, uno de los mejores rivales de Luffy, sin ser el antagonista principal del arco, enemigo a vencer en el arco de Whole Cake, una hermandad y honor absolutamente ejemplares, como confirma Luffy al final de su batalla, una batalla clave para su desarrollo, elevando el haki de nuestro capitán al siguiente nivel, y un, sin temor a equivocarme, futuro aliado poderosísimo. Puesto 46, Sr. Pink, el hombre. Este personaje representa al 100% la esencia One Piece, una persona con un diseño ridículo que demuestra ser el más honorable de los hombres, un estilo de lucha muy físico y masculino, y una fruta rara, pero muy bien aprovechada que nos deja, a mi gusto, una de las mejores peleas de la serie. Su flashback no se corona como el mejor por el propio nivel de la serie en este aspecto, y el rol absolutamente secundario incluso dentro de su propio arco, pero que cada vez que revisito es absolutamente desgarrador. Puesto 45, Brook. Sin muchas dudas lo digo, el Mugiwara menos querido entre los fans. A mí, sin fascinarme, creo que, al igual que Franky, teniendo pocos momentos destacados, creo que los de este están en otro nivel. Si bien su presentación es bastante bizarra, aparte, llamadme aliade o lo que queráis, pero su broma de las bragas me parece una mierda. Cuando nos cuentan su historia con Laboon, uno es incapaz de no emocionarse. Su icónica frase de «la muerte no es una excusa para no cumplir una promesa» me parece sobresaliente y define muy bien a este personaje, del que no se suele valorar, que sufrió lo que no está escrito. Suerte tiene de estar medio cuerdo, después de estar 50 años perdido en medio de la nada. Puesto 44, Belmer. Si Sr. Pink es el hombre, Belmer es la madre. Primer flashback de la serie, marca One Piece. Si bien el de Zoro, Sanji y Usopp están bien, el de Nami es otra cosa, a la vez que nada excepcional. Sin más vueltas que el amor de una madre, dura pero justa, incapaz de negar a sus hijas. Me da igual lo simple, previsible o mediocre que sea. Una madre es una madre, incluso con un arma apuntando al pecho. Número 43, Kiros. La historia de Kiros, a la sombra de la de Doflamingo y Law en su arco, no se queda atrás en cuanto a dramatismo. La historia de un animal despiadado, convertido en persona, capaz de amar. A su vez, convertido en un juguete incapaz de salvar a su amada y al que su hija, en un primer momento, odiaba por no protegerla. El completo olvido al que estaba sometido no fue obstáculo para criar a su hija y ganarse de nuevo su cariño. Joder, cine. Puesto 42, Mihawk.
Su primera aparición fue una de las más hypeantes de la serie. Oda estaba cebando el poder del Grand Line a lo bestia. El rival de uno de los Yonkos, con escenas contadísimas, había plantado la semilla de la vastedad de este mundo. Esta es la demostración que no hace falta tener diálogos super profundos y filosóficos o un rol clave para el transcurso de la historia ni nada de eso para ser un gran personaje. Puesto 41, Trafalgar Law. Sinceramente, me apena que Law esté aquí. Desde su introducción, su alianza y su rol en Dressrosa, este se había vuelto uno de mis favoritos, probablemente ayudado por su diseño y trabajo de su seiyuu. Aún recuerdo aquella encuesta de popularidad en la que superó a Zoro. Yo estaba en ese barco, pero a Law, tanto tiempo con los Mugis, le pasó factura. Digamos que se mugizó, como mencioné con Frankie Brook. Pasó a un plano completamente secundario, se quedó atrás en términos de poder y relevancia. Normalizamos su presencia, al punto de que muchos, y me incluyo, queríamos acabar Wano para disolver la alianza, y que cada uno siguiese su camino. Puesto 40, Dragon. Esto realmente es un poco apuesta. Bueno, no tanto. Quiero decir, es el padre del protagonista y líder del tercer bando. Más allá del meme, de los puntos suspensivos, sus pocas palabras consiguen alentar al espectador a tener fe, a presagiar vientos de cambio, una revolución incipiente, liderada por el más buscado de los criminales. Aún así, le queda mucho que demostrar como personaje, pero cuyo hype le hace ser de los más queridos en la actualidad de la serie. Número 39, Wiper, uno de los mayores monstruos del inicio de la serie, su abominable fuerza, demostrada desde el primer capítulo en el cielo, solo sometido por un dios, al cual incluso llegó a matar. El hombre más fuerte del cielo conocido, que si bien su constante a llevar su cuerpo a su límite después de usar varias veces el Reject, es más bien un absoluto sinsentido, más viendo cómo le afectó el impacto a Nami Usopp, su voluntad heredada de un héroe legendario le hace ser digno de ser el único capaz de llevar su cuerpo a tales límites. Número 38, Jaguar di Saul. Tendría que estar más arriba. Y ya os imagináis por qué está aquí. Pese a su innecesario regreso a la serie, eso no deshace lo hecho en un pasado. Factor clave del pasado de uno de nuestros nakamas. Nadie nace completamente solo. Esa frase y esa risa contagiosa impulsaron a Robin a querer vivir, a querer seguir adelante. El responsable, como dijo Aokiji, de que Ohara siga viva. Puesto 37, Shaki, la antigua emperatriz de Amazon Lily, aficionada a recabar información y esposa de la mano derecha del rey de los piratas, que sin un poder asombroso, al menos demostrado, ni frases intensitas ni pasados dramáticos, simplemente con una personalidad radiante y seductora, son suficientes para que se quede en este puesto. Puesto 36, Emporio Ivankov, personaje icónico y clave de la saga de Marineford, salvador de Luffy y entrenador de Sanji durante el time skip, el hacedor de milagros, comandante del ejército revolucionario y reina del reino Kamabaka y New Kamaland. Joder, cuántas cosas. Otro de esos secundarios en One Piece con una personalidad contagiosa, además de todos esos roles clave mencionados anteriormente. También protagonista del más actual momento Kuma, cuando se olvidó de su inolvidable cara. Su participación en la serie y futuro rol y reencuentro con Luffy le hacen quedarse con el puesto 36 de la lista. Número 35, Nico Robin, el personaje más importante para el mundo de One Piece, piedra angular para con el siglo vacío y para la llegada a Laugh Tale. Este es de los pocos Mugiwaras que no me preocupa su pérdida de protagonismo debido a sus futuras implicaciones en el lore de la serie. Cada pincelada de su historia es como una gota de agua en el desierto. Sus momentos de protagonismo son de los más esperados en la obra, como el arco de Enies Lobby con todos los momentos implicados, y su power-up ante Black Maria, uno de los más esperados y espectaculares en toda la serie. Puesto 34, Aokiji, el almirante más mítico de la serie y primero que conocimos, de moral indescifrable, que da más pie a la conspiración y a las teorías que a la asimilación de los hechos sucedidos, una de cal y una de arena constante, de salvar a Robin y Saul, a atacar a los Mugiwaras y dejarlos huir, de candidato a almirante a unirse a Barba Negra, un personaje que parece hecho posta para hacernos dudar de la naturaleza de sus acciones. Puesto 33, Margaret, otro personaje poco trascendente, pero cuyas acciones encandilan al espectador. Su devoción por su capitana y emperatriz no fue obstáculo para tratar de proteger a Luffy, aun a sabiendas de las normas de su territorio. Su relación con Luffy, tan pura y sincera, es muestra de la honestidad y simpleza, en el buen sentido de la palabra, que caracterizan a esta. Número 32, Arlong, el primer gran villano de toda la serie, la conclusión de todo East Blue, un auténtico monstruo que se presentaba de esta guisa, una extorsión a todo un pueblo, hundido por el odio y avaricia, que producto de una traición nos ofreció varios de los mejores momentos de la serie, y uno de los finales de pelea más satisfactorios de todo One Piece. Número 31, la Doctora Kureha, la centenaria bruja, maestra y mentora de Chopper, de personalidad fuerte e indomable, parte realista de la dupla referente del Reno, balance perfecto al idealismo del Dr. Hiruluk. Como ella dijo, las personas no se curan con buenas intenciones.
salvador de Nami y primer personaje en mencionar uno de los conceptos más importantes de la serie, la voluntad de los Di. Número 30, Corazón, hermano de Doflamingo y todo para Lo, uno de esos personajes que son una pena que se queden en un flashback, una persona de corazón puro, sabedor del peligro que rodeaba a su hermano, quien protege a Lo hasta la muerte, después de ir médico tras médico para poderlo curar, una de las mejores si me preguntan. Antiguo noble mundial que vio cómo su hermano se convertía en el diablo asesinando a su padre, quien renunciando a todo lujo y privilegio, solo quería vivir una vida normal. Número 29, Usopp, probablemente el Mugiwara con el mejor arco de personaje. La presencia de Sogeking en Enies Lobby dio un soplo de aire fresco a un personaje, apartado y en conflicto con la tripulación en el momento más delicado de esta. Por otra parte, es el que más debate genera en cuanto a gustos, pues entiendo que el abuso de cobardía al que Oda lo expone vuelve al personaje al mismo punto, como si nada hubiera pasado, como si su objetivo de ser un bravo guerrero del mar estuviese cada vez más lejos, o como mínimo igual de lejos. Si actuamos como que su alter ego valiente lo es por el hecho de ser otra persona, jamás cumplirá su sueño. Sería el sueño de otro. Casi suena paradójico, pero que Sogeking sea valiente no es lo mismo que Usopp lo sea. Número 28, Koby, la representación del espectador en el manga. Ese personaje cuya vida era dominada por otra más fuerte, que no fue hasta que se encontró con nuestro protagonista, que le dijo sus verdades y lo puso en su sitio, que se decidió a luchar por su sueño. El mayor glow up de la historia, que en unos meses pasó de ir sin camino alguno a fijar el rumbo de sus objetivos, avanzando imparable hacia lo más alto de la marina. Puesto 27, Dadan. Jamás superaré la escena de Dadan y Garp, una forzada madre que vio como uno de sus hijos adoptivos moría, mientras Garp no hacía nada para impedirlo, el cómo este no ofrece resistencia alguna a la paliza que le propina, sabiendo que no había decisión buena, una bandida con el instinto maternal de un zapato, que sentía el dolor de Luffy como propio, mientras Garp simplemente antepuso su trabajo al dolor de su nieto. Puesto 26, la reina Otohime. La verdadera es que nadie piensa en los niños, pero de verdad, una persona con una bondad tan absoluta, inconcebible en el mundo real, una reina para su pueblo, vive con ellos, sufre con ellos, una luchadora tenaz, madre ejemplar, tan frágil como una rosa y tan poderosa como un ejército, pero incapaz de derrotar el odio de siglos de opresión. No me extraña que la llamaran reina Otohime, porque menuda reina. Puesto 25, Bartolomeo. A ver, un tío que se saca la polla y se pone a mear frente a una multitud tenía que estar. Un tío con un diseño de punky peligroso, que es el mayor fan de los Mugiwaras. Por Dios, mira ese barco. Y que trata con todo desprecio a todo lo demás que se mueve. Actúa en el coliseo con la rudeza de un gil de lucha libre. Hasta les tira una bomba que resulta ser falsa. Ya, bajo la bandera de Luffy, no sé si lo recordáis, pero tuvo una pelea con la tripulación de Shanks, quienes pusieron a prueba su lealtad hacia Luffy, pero igualmente Yasop hundió su barco. No sé qué deparará este personaje, pero su reencuentro es uno de los que más espero. Puesto 24, Mont Blanc Nolan. Protagonista de cuento, literalmente, herbolerista y amante del progreso, que presenta con Calgara la habitual dicotomía de la fe y la ciencia, a la que Oda, moviéndose civilinamente entre ambos mundos, maneja a la perfección. La posición de Nolan, siendo prociencia, no rechaza o niega la fe del pueblo de Calgara, solo niega el absurdo, niega la existencia de sacrificios en tiempos de ciencia, pero respeta los símbolos, respeta el bosque sagrado, acepta la culpa pese a su no fe, un personaje ridiculizado a lo largo de la historia, unas mentiras desmentidas por el sonido de la campana. Puesto 23, Boa Hancock, la emperatriz pirata, la más bella mujer del mundo. Lo que más me fascina de Hancock no es su amor desmedido por Luffy y el cómo actúa como una colegiala de anime, de hecho es lo que menos. Lo que más me fascina es la soberbia que rezuma. Su presentación es gloriosa, esa mirada de asco con la cual parece que te está haciendo un favor, cómo inclina absurdamente el cuello hacia atrás, cómo patea a ese gatito y se lo perdonan simplemente porque es hermosa. Me fascina su arco de enamoramiento con Luffy, cómo enferma, cómo siente que va a morir, cómo siente lo que nunca ha sentido por ningún hombre. Puesto 22, Jinbe. Este es el ejemplo de cómo incluir a un personaje secundario en el maincast puede arruinarlo. A ver, estoy exagerando, pero no me jodáis. El Jinbe pre-Mugiwaras era uno de los mejores personajes de la serie, una sacada tras otra, cómo se niega a pelear contra los piratas de Barba Blanca y protege a Luffy en la guerra, la donación de sangre en la isla Gyojin, su confrontación con Big Mom. ¡Joder! El respeto y honor que lo caracterizaban se han ido disipando conforme se cotidianizaba. Pasó de ser un personajazo a caer en el funcionariado de la tripulación, pero como dije antes, no se puede deshacer lo ya hecho. Número 21, Enel. Yo soy Dios. Así se presentaba el villano principal de Skypiea, uno de los personajes más carismáticos y poderosos en su momento, un símbolo que probablemente nos advierta del final de la serie, un hombre con un poder divino que solo emula a un supuesto dios, una tierra sagrada que un día surgió, cuyos habitantes originales se vieron obligados a abandonar.
Si el final de One Piece no es algo como esto, que baje Dios y me lo niegue. Puesto 20, el Dr. Hiruluk, ni voy a citar su frase, una de las más icónicas de todo el anime. El doctor con pintas de científico loco que enseñó a Chopper cómo es el alma de un pirata, primer amigo y primer maestro, figura paterna que deja el mundo en paz y sin arrepentimientos, con su experimento completado y lo que para mí es su mejor momento, sabiendo que su país no estaba en peligro, tan solo era una trampa. Puesto 19, Ace. Más allá de lo que te guste o no su muerte, se hizo bien, se hizo mal, algo innegable de Ace es que a todos nos encantaba. Desde su diseño y poderes hasta esa actitud tan distinta a la de Luffy, pero en esencia tan parecida. Una persona que encontró a toda su familia en el camino, llegando a preguntarse si hubiera sido mejor no haber nacido. Renegando de su padre sin conocer a su madre, topándose con 2 hermanos y un padre. Nació solo y murió defendiendo a su familia. Puesto 18, Crocodile. La voz más seductora de One Piece y primer villano que da la sensación de estar fuera de su alcance. Causa del dolor de Vivi, engañó y manipuló a un país iniciando una guerra. Provocó sequías y hambruna en Arabasta y logró convertirse en el héroe del pueblo, personaje que nos introduce las armas ancestrales y primer personaje que mata a Luffy. Yendo más allá, se reinventa en Marineford, en una posición más neutral entre aliado y enemigo. Y finalmente se une a Crocodile, reciclándose de una forma tremendamente orgánica y efectiva, sin caer en el ostracismo ni en el absurdo del shonen, en que los malos se vuelven buenos. Puesto 17, Fujitora. Almirante más honorable de One Piece, un hombre que se cegó a sí mismo para no presenciar la maldad del mundo, un hombre ciego con una mejor visión del mundo que aquellos que lo rodean, el marine más reaccionario y problemático para con las altas esferas, que repudia la pasividad de la marina y el gobierno ante las verdaderas injusticias, representante del más ideal significado de justicia, y personaje del que no puedo parar de destacar el momento en el que desea no haberse cegado para poder ver la cara de Luffy. Número 16, Bon Clay. Desde su introducción se nos ofrece un incipiente vínculo de amistad entre este y los Mugis, pese a su condición de enemigos, desconocida en un principio. Cómo se sacrifica para protegerlos en Arabasta establece un futuro reencuentro que, pese al optimista tono predominante de la obra, acaba de nuevo en un sacrificio por parte de este, confrontando a un rival que por la naturaleza de su poder supone una muerte segura, mientras, a lo lejos, unas desgarradas voces que poco a poco se van perdiendo en la lejanía gritan su nombre, y que más allá de sus supuestos caminos entre el bien y el mal, el hombre y la mujer, jamás se separarán del camino de la humanidad, porque como el propio Bon Clay dice, incluso en las profundidades del infierno florece la hermosa flor de la amistad. Puesto 15, Buggy. Desde el capítulo 9 hasta hoy, uno de los villanos más importantes para la serie, un personaje inicialmente recurso que servía para definir el concepto tesoro dentro de la serie, pero que, al igual que Crocodile, se ha ido reciclando a lo largo de la obra, entre villano, socio con objetivos comunes y ahora como rival en la carrera por el One Piece. Si bien es cierto que su fuerza se ha quedado 25 años atrás, su enorme carisma e infinita suerte le han hecho ascender a una posición inimaginable en un principio. Estableció un sistema de cazarrecompensas con marines y debido a su tendencia a robar, literalmente robar, el protagonismo, además del fanatismo de Oda por este, ha llegado entre los fans a ser candidato a volverse, de facto, el rey de los piratas. Puesto 14, Sanji. El eterno debate, ¿Zoro o Sanji? Bueno, Zoro aún no ha salido. Su arco de personaje en Whole Cake es sublime, de lo mejor del arco, que no es muy difícil, pero también de la serie. Su mítica escena con Enel, la inteligencia que suele demostrar, por ejemplo en Water 7, Arabasta o Enies Lobby, funciona a la perfección como nexo entre la monstruosa fuerza del trío y la inteligencia de los más débiles. Y todo eso es maravilloso, pero lo siento. No soporto su actitud de baboso. Llamadme aliado otra vez, o lo que queráis. Y me da igual que sea la cultura japonesa o la justificación que le queráis dar, porque sigue siendo insoportable y asqueroso. No aguanto a los maestros Roshi ni a los Kogoro Mouri. De hecho, Sanji al principio no era tan así. Su running gag era más bien ser increíblemente caballeroso con las mujeres a la vez que despreciaba a los hombres. Seguía siendo de simp, pero al menos no era tan desagradable y humillante para él mismo. Le daba un tono elegante a un personaje que lo es en apariencia, pero que arco tras arco solo te hace desear que Oda elimine toda interacción de este con cualquier mujer. Puesto 13, Rayleigh. El Rey Oscuro, mano derecha del Rey de los Piratas, maestro de Luffy y, por qué no decirlo, el salvador de los Mugiwaras. Desde su introducción se nos dice que es 100 veces más fuerte que los supernovas. No sé si 100 o 1000, pero la fuerza de este anciano, mujeriego y apostador, queda demostrado cuando sin mover un dedo deja inconsciente a una sala entera. Sus entradas son la definición de epicidad. Desde esta mencionada entrada al combate contra Kizaru o la confrontación con Barba Negra, Rayleigh
desde el anonimato, guía a las nuevas generaciones de piratas al nuevo mundo, así como su capitán lo hizo al mar, y Crocus al Grand Line. Número 12. Im. Esto, a diferencia de Dragon, sí es una apuesta. El hype con respecto al poder e historia de este personaje puede arruinar el camino final de la serie. El punto de satisfacción en el cual darse por saciado es alto como pocas veces he visto en el anime. Pero Im, aún así, por lo que en mí generó su aparición, tiene que estar aquí. Tras ponerme al día con el manga a finales de Zou y tras pasar por Whole Cake, arco como mínimo cuestionado, esta retahíla de capítulos del Reverie son lo mejor que he leído como fan de One Piece al día. La sensación que me provocó en aquella clase de matemáticas leer el capítulo donde esta misteriosa figura se sentaba en el trono vacío mientras el Gorosei se postraba a sus pies será difícilmente replicado hasta el final de la serie. Un simple gesto que daba un vuelco de 180 grados a todo lo conocido en el mundo de One Piece. Número 11. Oden. Seguramente uno de esos personajes secundarios en una obra que podría protagonizar la suya propia. Una fuerza descomunal y carisma digno de un D. Si bien sus inicios en Wano eran como poco reprochables, rápidamente se volvería un líder para su pueblo y sus gentes, quien salió al mar para conocer el mundo, y vaya si lo conoció, capaz de oír la voz de todas las cosas. Su flashback, uno de los ya más icónicos de la serie, con una de las escenas más brutales de la misma, un flashback coprotagonizado por Barba Blanca y Roger, en el que este nos deja, a mi juicio, el mejor panel, al menos de momento, de todo One Piece. Puesto 10. Kuma. La amalgama de emociones que este generó a lo largo de su participación en la serie es muestra de la genialidad de Oda, desde el terror en Thriller Bark, un pseudo gigante con una biblia en la mano capaz de arrasar toda la isla, a la gratitud, a posteriori, en el archipiélago Shabondi, tras separarlos e indirectamente salvarlos de una muerte segura, y por supuesto, la pena de una vida lamentable, una existencia maldita que veía como uno a uno todos sus seres queridos sucumbían a manos del gobierno mundial, el cómo vendió su humanidad a la causa de su horror, a cambio de salvar lo único que le quedaba. Puesto 9. Garp, el héroe de la marina y abuelo de Luffy, al que vimos tomar la menos arriesgada pero más cargante de conciencia y decisión de toda la serie. Un marine tan Luffy que casi suena raro, asqueado de los nobles mundiales y con la fuerza suficiente para plantar cara a cualquiera, pero valedor de un tipo de libertad moral, actuando con honor y libremente desde el deber, a diferencia de los enfoques individuales y colectivos de su nieto e hijo, respectivamente. Número 8. Zoro. Lo siento, fans de Sanji, mano derecha de nuestro capitán, el mejor personaje antes del time skip, abandonado en favor de una fuerza sin igual. Antes del salto temporal, Zoro era una constante exhibición tras exhibición, arco tras arco, con momentos gloriosos en todos ellos. Siendo el prototipo de secundario un poco edgy, acentuado tras el time skip, Zoro tenía una parte humana que nunca más volvimos a ver. Una participación sin llegar al nivel de Luffy o Usopp en la comedia de la serie, fortaleciendo la dinámica del grupo. Momentos de dolor y duda, como su derrota contra Mihawk, y momentos donde enseñó a Luffy a ser un capitán. ¿Dónde quedó eso? El mote de Marimo le viene que ni pintado, porque se ha convertido en una planta. ¿Cómo olvidar, para mí, su mejor momento? Incluso mejor que el momento aquí no ha pasado nada. Cuando amenazó con dejar la tripulación si Usopp volvía como si nada. Como él mismo dijo, no estamos jugando a ser piratas. Puesto 7. Roger. Como acabo de decir, el protagonista de esto. El rey de los piratas y precursor de este vasto mundo que conocemos. El hombre que recorrió el globo, descubriendo todo sobre este. Un pirata hasta cierto punto desgraciado, por tener todo para cambiarlo todo, pero muriendo antes de tiempo. Aún así, sin arrepentimientos, transmite su voluntad a las generaciones venideras. Lo dejé todo en ese lugar. Una sola frase que desatará una tormenta que pondría el mundo de One Piece patas arriba. Número 6. Kurohige. El títere del destino, el oportunista, la gran amenaza para el mundo, tal como lo conocemos. Una capacidad de destrucción y maldad sin comparación. El pirata, con todas las letras, el verdadero pirata hecho a sí mismo. Traición, engaño y poder. El único con dos frutas. Rival final de Luffy en la carrera del One Piece. Ni Im ni nadie. Esto va de piratas. El responsable de la muerte de su hermano, y quizá la de Garp o Shanks. La oscuridad y el sol. El destino y la libertad. La tarta de cereza. Puesto 5. Shanks. Este cabrón sabe cosas. Dentro del canon, el responsable de la existencia de la serie. Tras 30 años, las motivaciones, pasado e incluso moral de este siguen en entredicho.
por culpa en parte de sus apariciones contadas. Quizá el personaje que más ruido genera con cada una de ellas, y que cada vez que aparece es para rompernos el culo, el heredero de Roger, el ejemplo de Luffy, el pirata más impredecible e importante dentro del mundo de One Piece. Número 4. Shirohige. El hombre más fuerte del mundo. Es la presentación de un personaje con el poder para destruirlo, pero cuya ambición hizo primar la confección de una familia sobre el poder y los tesoros. Un padre, sin serlo, como pocos hemos visto en la ficción. Uno de los pocos en la serie que conocen la verdad. Un pirata con honor, que tras reavivar la llama de la era de la piratería, moría de pie. Completamente masacrado, pero sin una herida en su espalda. El hombre que nunca huyó de una batalla. Número 3. Doflamingo. Si me preguntan, el gran villano de la serie. Un carisma y una maldad desbordante, con uno de los flashbacks más crudos y oscuros de toda la serie. Ese personaje, que cada vez que aparece o se menciona, roba la atención de toda la escena. Uno de esos que, pese a todo lo que sabemos, interesa más lo que no nos contaron. Su importancia dentro del mundo de One Piece, su influencia dentro de Marilloa y sus icónicas frases sobre la justicia y el poder le hacen quedarse con el puesto número 3. Puesto 2. Nami. De todos los Mugiwaras es quien mejor ha sabido mantenerse en el tiempo. Es quien por méritos ha reclamado el ficticio puesto de vicecapitana. Es el balance perfecto dentro de la serie, entre humor y seriedad, malicia y bondad, y quizás sea paranoia, un pálpito o algo real. Pero es el Mugiwara que siento que tiene una relación más real con Luffy. Quizás no sea su mano derecha ni su mano izquierda, pero es el eje sobre el cual se mueve toda la tripulación. Número 1. Luffy. ¿Qué decir de nuestro capitán? Este es uno de esos escasísimos casos en que se me hace imposible que un fan de la serie no tenga a su protagonista como su personaje favorito. Más allá de su rol como personaje y su escritura, Luffy es todo para mí. Es el personaje más importante de la serie más importante de mi vida. Es quien mejor representa todo lo que One Piece implica, los sueños, la libertad y, sin pretenderlo, el bien y la justicia. Digo sin temor que después de Goku, Luffy es el mayor ícono de todo el anime manga y a nivel personal es la principal razón de quién soy hoy en día.